has dado tu consuelo en la aflicción. Tu palabra me dio aliento en el dolor. Escuchaste y comprendiste con gran amor. He venido a agradecerte, mi Salvador. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu paciencia, tu ternura y compasión. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque en tus manos soy llevado, Salvador. Dejaste tu gloria solo por mí y sufriste lo indecible solo por mí. Tu presencia va llenando mi interior, porque siempre estás conmigo, mi Salvador. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu paciencia, tu ternura y compasión. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque en tus manos soy llevado, Salvador. Gracias, Señor. De gran paciencia, mi Dios. Gracias por tu gran amor. Porque dejaste tu gloria solo por mí. Lo indecible solo por mí. Tu presencia va llenando mi interior, porque siempre estás conmigo, mi Salvador. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu paciencia, ternura y compasión. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque en tus manos soy llevado, Salvador. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, por tu paciencia, tu ternura y compasión. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque en tus manos soy llevado, Salvador, se desvanece el temor al conocer tu gran amor. Es verdadero y es eterno, tu gran amor por mi Señor. Es que me guarda en tus manos, es que me sabe animar, es que me sana las heridas, es que me sabe consolar. Grande
desvanece el temor al conocer tu gran amor. Es verdadero y es eterno, tu santo amor por mi Señor. Es quien me guarda en tus manos, es quien me sabe animar, es quien me sana las heridas, es quien me sabe consolar. Oh, declara, grande, grande, grande es tu amor por mí. Quiero de tu amor beber. Grande, grande, grande es tu amor por mí. Brille, brille, brille tu amor sobre mí. Amamos a Dios, nos gozamos de tu amor. ¡Qué grande! ¡Oh, Señor! ¡Precioso mi Dios! ¡Ahí vamos! ¡Grande, grande, grande es tu amor por mí! Quiero de tu amor beber. Grande, grande, grande es tu amor por mí. Brille, brille, brille tu amor sobre mí. Grande, grande, grande es tu amor por mí. Quiero de tu amor beber. Grande, grande, grande es tu amor por mí. Brille, brille, brille tu amor sobre mí. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo soy. Yo entro a un lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte.
Santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Lucas nos presenta en el capítulo 18 una serie de contrastes. Primero contrasta a la viuda y el juez injusto con los creyentes y el Padre Celestial. Pero inmediatamente presenta otra parábola para advertir a aquellos que se sentían seguros de sí mismos, que confiaban en su propia bondad y miraban a todos por encima del hombro. No sé si alguna vez lo miraron por encima del hombro. Jesús enseña aquí de un hombre aparentemente bueno, pero totalmente perdido. Y de un hombre malo, indudablemente era malo, pero que fue salvo. Así que vamos a leer el pasaje. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Luego Jesús contó la historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, publicano. El fariseo, de pie, apartado de los demás, oraba así para no contaminarse, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Les digo que fue ese pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué era un fariseo? Los fariseos en el tiempo de Jesús eran una secta religiosa muy estricta y era la secta más influyente en todo Israel. En todo el Nuevo Testamento se lo menciona siempre en forma negativa. Cuando alguien dice fariseo es para mencionar algo que realmente era digno de condenar. Inclusive Juan el Bautista, cuando un grupo de fariseos venía para recibir el bautismo de Juan, los llamó generación de víboras. Vienen a bautizarse. Primeramente hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque sabía la clase de personas que era. Por celos, siempre se opusieron al ministerio terrenal de Jesús, de manera visible e implacable. Fueron en última instancia los fariseos quienes incitaron y planearon la conspiración para matar a Jesús. Inclusive, después que Cristo resucitara de entre los muertos,
Los fariseos continuaron conspirando con todos los seguidores de Jesús, es decir, la iglesia. Se levantaron en contra de la iglesia por celos. No era una secta extremadamente pervertida de la religión, por el contrario, se acercaban mucho ellos a las Escrituras. Ellos eran como que eran los celosos de la ley, los que guardaban la ley, según ellos, ¿no? Pero solamente lo que guardaban eran los ritos y las costumbres. Habían otras sectas en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, estaban los escépticos saduceos, que no creían en algunas cosas que la ley decía. Los extremistas celotes, de los cuales el Señor recogió algunos para transformarlos en discípulos. Los místicos esenios, que se guardaban en cuevas y trataban de no contaminarse de pecar. Eran altamente tradicionalistas los fariseos e idealistas obsesivos por los detalles más pequeños de la ley. Es más, ellos era como que decían, hasta el eneldo diezmamos. El comino también diezmamos. Todo lo que tenemos en casa damos el diezmo. Y era como que eso a ellos lo llenaba de orgullo. La idea de justicia para ellos era principalmente algo cosmético, nada más. Lo único que ellos se preocupaban era por la apariencia externa. Ellos vivían por la apariencia externa. ¿Ve qué es lo que nosotros podemos aparentar para que la gente entienda que nosotros somos los que guardamos la ley? Sobresalían en ocultar su propia maldad y tapar sus pecados secretos con obras religiosas. Mientras ellos tenían una costumbre, casi todos vociferaban a gritos en contra de los pecados más visibles de los demás. Y es una tendencia, es una característica, el que vive siempre tratando de cuidar la parte externa, los ritos y esas costumbres que son externas, casi siempre le sobra todo el tiempo para ver los pecados de los demás y tratar de sacarlos a la luz. Jesús condenó a los fariseos por causa de su vida hipócrita. Si usted quiere tomarse un trabajo en casa, lea todo el capítulo 23 de Mateo y va a encontrar verdaderamente que el Señor se ocupó de ellos para decirle a la gente, lo que ellos dicen que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque son como sepulcros blanqueados, hipócritas. Ellos fingen ser una cosa que realmente no lo son. Si bien el cristianismo y el fariseísmo son incompatibles en esencia, con el transcurrir del tiempo es posible que algunos cristianos lleguen también a parecerse a muchos de los fariseos. La parábola leída nos presenta a dos personas que se presentan a orar al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero con resultados totalmente diferentes. Así que vamos a tomarnos un tiempo hoy para analizar este texto. El texto, en primer lugar, nos presenta a un hombre bueno totalmente perdido. Un hombre bueno totalmente perdido. Dice el verso 11, el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Le llama la atención allí el texto algo? Dice, el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Si tiene algo para subrayar, subraye esto, consigo mismo, consigo mismo. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo miraba así por arriba del hombro, ¿no? Ni como este publicano, porque estaba lejos el otro, no se quería ni acercar. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. A los ojos del mundo, él era realmente un hombre muy bueno. Un hombre bueno. Usted, si tiene que pensar a alguien hoy en la sociedad y se hace en la mente la imagen de un hombre bueno. Era un hombre con una moral alta.
Era un hombre con un estilo de vida limpio. Era un hombre religioso. Sobre todo, también era un hombre generoso. Era un hombre respetable porque la gente cuando él pasaba le hacía reverencia, lo honraban. Era como muchos de ustedes en esta noche. Tal vez también en esta noche eres un muchacho bueno, una chica buena. Jamás consumiste droga, jamás te emborrachaste, tal vez nunca fumaste. Esa clase de persona era este fariseo. Eres un buen estudiante, aplicado, con excelentes notas, practicas deporte, te alimentas saludablemente, cuidas del medio ambiente, amas los animales y hasta obedeces a tu papá y mamá. Tal vez hasta sirvas en esta noche en algún área de la iglesia. No debería ser así, pero las apariencias engañan. Este hombre fariseo, la gente lo tenía como un siervo de Dios. Es más, ellos decían, no es que servimos a Dios, somos celosos de las cosas de Dios. Somos muy celosos de las cosas de Dios. Siempre te congregaste, siempre ofrendaste, siempre ayudaste para la obra de Dios, siempre colaboraste en todo lo que pudiste, siempre estuviste presente los domingos inclusive para venir a trabajar a la mañana para levantar el templo. Era mejor que muchos de nosotros, ¿no? Los templos están llenos de esta clase de gente, gente muy buena. Pero ¿sabe qué? La mayoría de ellos están todavía perdidos. Yo no sé si en esta noche puede ser alguno que esté orgulloso de no haber hecho las cosas que otros jóvenes hicieron. Yo en alguna oportunidad me puse a pensar y pensaba un poco, me decía, pero le decía, gracias Dios porque no me dejaste caer en la droga, ni estuve envuelto en el alcoholismo, no hice aquello, no hice lo otro, y hasta me sentía un poco feliz por que era mejor que algunos. Ese es el espíritu de fariseo. Ese es el espíritu de fariseísmo. Creerse mejor que algunos. Te enorgulleces de vos mismo. Pensás que no hay nada malo contigo delante de Dios, pero de alguna manera, no practicando todas esas cosas, aún nos podemos sentir muy mal delante de Dios. Como aquel joven rico que vino un día delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor no le predicó el Evangelio, le fue solamente con la ley que él practicaba porque lo conocía bien. Y le dijo los mandamientos, ¿sabes? Sí, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Y dice la palabra en uno de los evangelios que mirándolo lo amó el Señor. Y le dijo, pero una cosa te falta. Hay una cosa que te falta. Cuando uno confía en sí mismo y no en Dios, es cuando sucede precisamente eso, ese vacío en nuestro interior, esa falta de algo que sabemos que todavía no lo tenemos, aunque seamos buenas personas, aunque hace mucho que nos congregamos, aunque hayamos nacido en cuna cristiana, aunque conozcamos todas las alabanzas, hay algo interiormente que nos está haciendo falta. Pero cuando confías en ti mismo y despreciás a los demás, no admitís que realmente sos un pecador,
No reconoces que tu corazón está lejos de Dios. Quiero que note algo en esta noche que se lo hice subrayar. Dice que él oró, el fariseo oró, pero dice que oró consigo mismo. ¿Le llama la atención eso o no? Oró consigo mismo. Es decir, que oró consigo mismo en lugar de orar a Dios. Porque las oraciones las hacemos a Dios. Creo que nadie quisiera orar a sí mismo. Pero esta persona oró consigo mismo y se felicitó por su propia justicia. Le decía, gracias Dios, porque no soy como ninguno de los que están aquí alrededor mío. Gracias Dios porque no robo, no engaño, no adultero, ni siquiera soy como aquel que está lejos. Y gracias a Dios que está lejos porque si no me estaría contaminando con su ropa, con su pecado. Y algunos de nosotros hacemos exactamente igual que esta persona. Algunos de nosotros pensamos que somos suficientemente buenos así como somos. Y ese es el tema, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos escuchando la voz del diablo, la voz de Satanás, que nos dice, seguí así, que así como estás, vas bien. Seguí así. Y nos palmea un poco la espalda. Somos engañados. Nos dice, la verdad que eres un hombre perfectamente moral e intachable, pero no sientes en tu corazón, allí en lo profundo de tu corazón, que realmente estás en pecado delante de Dios. No admitimos, como dice la palabra, porque la palabra es la que nos tiene que llevar a Dios. Dice Jeremías, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Nos guiamos por nuestro corazón, creemos que estamos bien, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Sé que cuando se predica esto no nos gusta muchas veces, pero somos llamados a predicar la verdad. Esto quizás nos hace sentir ansiosos y que nos ponemos inquietos, es como que nos alteramos. Es que Dios te ama con un profundo amor y realmente quiere tu bien, quiere verte bien de verdad. No quieres examinar tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Quieres esconderte de Dios como se escondió Adán. Quieres encubrir tu pecado como lo encubrió Adán. Quizás culpar a otros de tus pecados como lo culpó Adán, la culpó a Eva. Pero lamentablemente también Dios maldijo a Adán. Y lo maldijo por causa de esconderse, por causa de no confesar su pecado, por causa de esconderse y no aceptar que realmente él estaba perdido. Perdido nos encontramos muchas veces y queriéndonos esconder en una religión, queriéndonos esconder detrás de una vida moral, perdido pero autoengañado, perdido en una falsa esperanza y lamentablemente si morimos en esa condición vamos a ir a parar directamente a la condenación eterna. Dice la palabra, nunca tendremos paz si vivimos de esta forma. Isaías capítulo 57, verso 21 dice, no hay paz, dice el Señor, para los impíos. Nunca tendremos paz viviendo y creyendo que estamos bien de esta manera. Lamentablemente muchas veces somos como ese hijo, ese joven rico, manteniendo la ley de Dios exteriormente. Todo lo he cumplido. Religiosamente soy intachable, pero interiormente el corazón, cuando Dios no reina en nuestro corazón, hay otras cosas que toman el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sabe qué? Cuando nuestro corazón está lleno de otras cosas y no está sentado el Señor en el trono, caemos en el pecado de la idolatría. Este hombre joven, rico, dice que tenía muchas riquezas y cuando el Señor le dijo, ve y vende todo, repártelo a los pobres y entonces ven y sígueme, dice que se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Pero ¿sabe dónde la tenía? En el corazón. En el corazón. Él era un idólatra delante de Dios.
El pecador no está en paz con Dios. Por eso, él, por más que cumplía los ritos y las ceremonias externamente, no estaba en paz con Dios. Vino y le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque no sentía la paz de Dios en su vida. Quizás eres una persona muy buena en tus pensamientos, en tu propia mente, pero un pecador delante de Dios, delante de un Dios santo, no es para nada bueno. Lamentablemente Dios nos quiere librar del destino de condenación eterna. Antes de seguir adelante, quiero mostrarle otra cosa más sobre este tema de este hombre fariseo. Su oración muestra lo falso que era. Él no tenía conciencia del Dios absoluto. Él no tenía conciencia de que realmente Dios conoce todas las cosas. Su oración era artificial, su oración era algo falso. Las oraciones que muchas veces escuchamos de las personas que no son salvas suenan a este tipo de oración, una oración falsa, que no dice lo que realmente está viviendo. Esta oración que el hombre hizo no fue una oración hacia Dios, fue una oración horizontal. Y no sé si por ahí alguna vez habrá orado así, pero hay veces que hacemos oraciones horizontales. Es decir, que no oramos a Dios, oramos para que nos escuchen los demás. Solamente palabras vacías de un hombre que dice como para poder impresionar a otros o para engañarse a sí mismo. Hay gente que se engaña a sí mismo a través de la oración. Lo que este hombre hizo realmente era no orar. Eso no es orar. Eso es felicitarse a sí mismo por su bondad. Cuando usted examina, él es como que se está premiando a sí mismo, se está autoexaltando. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Qué locura, ¿no? Orar de esta forma. ¿No sabe él que Dios ve lo falso que hay en el corazón? Me imagino que no, porque no tenía conocimiento de Dios. Decía servir a Dios, pero no lo conocía a Dios. ¿Realmente esta persona cree en Dios? No en un sentido real. No está creyendo en el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Para él, Dios solamente es una idea abstracta. No es un Dios real y personal para él. No es el Dios vivo al cual nosotros quisiéramos servir. ¿Cómo sé eso? Porque el texto dice que puesto en pie, oraba consigo mismo. Incluso hay algunas traducciones, ¿saben cómo lo traduce? Dice que oró a sí mismo. Oró a sí mismo. Y en realidad este hombre no oraba a Dios en absoluto, solo se jactaba de su propia bondad. Él ora a sí mismo, no ora a Dios. Por eso es que Dios se toma el tiempo, porque en aquel tiempo estas personas eran consideradas como personas que servían a Dios. Eran como el prototipo, así hay que ser si uno quiere servir a Dios. Y Dios decía, esta clase de persona es la que tienen que ser condenada para que dejen de mal presentar a Dios. ¿No es esa la manera en que muchas veces nos tomamos el tiempo y oramos de esa forma? ¿No siente a veces que solamente oramos para que nos escuchen los demás? ¿No es por eso que muchas veces tenemos miedo de orar en voz alta?
Porque si la gente nos escuchara orar en voz alta, se daría cuenta lo mal que estamos. Por eso la gente tiene temor muchas veces de presentar su oración delante de un auditorio. A veces oramos solamente para jactarnos. Y esto demuestra lo perdido que estamos delante de Dios. Porque una persona perdida jamás quiere orar a Dios. Porque delante de Dios queda descalificado. Delante de Dios queda desnudo. Delante de Dios, cuando Dios lo escucha y Él se escucha lo que está diciendo, queda como condenado. Versículo 14 dice que Jesús nos dice claramente que este hombre se pretendía ser bueno. Pero ¿sabe que este hombre bueno para la gente? En el verso 14 dice una cosa muy interesante. No fue justificado. No fue justificado. ¿Qué significa eso? En claras y sencillas palabras, pastor, dígamelo. No es salvo. Ese hombre está perdido. El hombre era un hipócrita. Pretendía orar a Dios, pero solo se jactaba. Un día su propia bondad no le va a ayudar para nada. Algo terrible le va a pasar, como a todo el mundo le va a pasar cuando se presente ese día tenebroso, ese día de terror, ese día de angustia. La hipocresía no le va a ayudar en ningún sentido. La Biblia dice, Isaías 33:14, espanto sobrecogió a los hipócritas. Es decir, que morirás y estarás delante de Dios y Él un día te dirá las palabras que Él se tomó el trabajo de que se escriban: apartaos de mí, no los conozco. No sé quién son ustedes, hacedores de maldad. Es decir, que la falsa religión no te hace ningún bien. Dice la Biblia que Dios arrojará a los hipócritas al lago de fuego que arde por la eternidad. Pero en segundo lugar quiero hacer notar algo que dice el texto. Versículo 13 habla de un hombre malo. Un hombre malo. Pero ese hombre malo fue salvado. Dice el verso 13, pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. No sé si preguntarle, ¿habrá alguien en esta noche que le guste pagar los impuestos? Pero estos eran los publicanos, recaudadores de impuestos. Recaudaban tanto dinero como podían. Era algo similar a lo que era una mafia. Obligaban a la gente a darles grandes cantidades de dinero. Ellos le daban una cierta cantidad de dinero a los romanos, de quienes habían obtenido cierta franquicia, y se quedaban con todo el resto. Era la forma de enriquecerse, y el pueblo judío los odiaba a ellos. Eran considerados traidores a la patria, gente no grata, gente muy mala. Los publicanos eran los peores de los pecadores, extorsionadores y ladrones. La categoría de pecadores era la siguiente: primero estaban los publicanos, después las rameras y después los pecadores. Siendo que eran todos pecadores, ¿no? Pero estaban publicanos, rameras y pecadores. Imagínense cuando alguien veía a un publicano, ¿no?
un recaudador de impuestos. Y el fariseo lo ve orando atrás de él. Este hombre no sabía cómo presentarse delante de Dios. Él sabía que para nada era un hombre moral. No había visto lo pecaminoso que era hasta ese momento que él se acerca a Dios. Es interesante cuando uno tiene un encuentro con Dios, un encuentro con la palabra de Dios. Cuando uno va a un lugar santo, cuando uno se encuentra delante de una persona santa que irradia la presencia de Dios. El Espíritu Santo le había demostrado que realmente era un pecador perdido. Como ese capítulo 5 de Lucas, cuando Pedro había pescado toda la noche, no había obtenido nada, y a la mañana el Señor le dice: Pedro, echa la red. Y cuando sacaron, él se dio cuenta que estaba en presencia de un milagro tremendo, pero cuando lo mira el Señor, le dijo estas palabras: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cayó bajo convicción de pecado. Se dio cuenta que estaba delante de Dios y quería huir. Así estaba este hombre. Él sentía que solo merecía el castigo de Dios. Se sentía como el salmista que en algún momento dijo: mi pecado está siempre delante de mí. Sabía que merecía la ira de Dios, el castigo de Dios. Dice la palabra que ni siquiera podía levantar la vista. Estaba lleno de vergüenza, estaba lleno de dolor. El dolor que él tenía le hizo caer el rostro. Tenía temor a la ira de Dios, tenía temor al desagrado de Dios sobre su vida. Se miró a sí mismo y se vio indigno de la gracia de Dios. Por eso se golpeó el pecho, como diciendo, haciendo querer reaccionar al alma para que se despierte, para animarla y que invoque más fuerte el nombre de Dios, diciendo: sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, para que lo entendamos bien, estaba diciendo: ten compasión y perdóname por todo lo malo que he hecho, Señor. Esas son las palabras traídas a este tiempo. Esa fue su oración, muy breve, pero completa, en la que confiesa que él era un pecador, porque él practicaba el pecado. Él había cometido muchas transgresiones delante del Señor, era un pecador culpable, estaba sucio delante de Dios. Él sabía que merecía la ira de Dios. Y hasta merecía ir a la parte más baja del infierno para ser condenado de la peor manera. Pero quiero que note algo. Una persona puede pasar por tal convicción de pecado y aún no ser salva. ¿Cómo puede ser? Quiero hacérselo bien claro. La convicción de pecado no es conversión del pecado. Todos oramos y tu oración debe ser: Señor, manifiesta en la iglesia y en cada persona convicción de pecado. Pero no significa de que eso sea conversión del pecado. Una persona puede venir bajo convicción del pecado y aún no ser salva por Jesús. Hasta las personas a veces caen en remordimiento por las cosas que cometieron delante del Señor. He visto a personas derrumbarse ante la cantidad de lágrimas que han derramado una y otra vez, pero nunca confían en Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Un gran hombre de Dios lo dijo así: convertirse es una crisis.
Es una crisis interna, un acontecimiento muy crítico en el corazón de la persona. Es una gran agitación que el Nuevo Testamento lo describe como el nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay nueva vida, no hay conversión. Pablo lo ha dicho como hasta una nueva creación. Más que eso, se describe como un hecho sobrenatural que si usted todavía no ha experimentado esto, todavía no ha sido salvo. No sé con qué palabras se lo pueda explicar de la mejor manera. Si usted no vivió esa crisis todavía, está como el fariseo, que es una persona muy buena, pero que todavía no ha sido salvada. Tiene que experimentar esta crisis. Tiene que experimentar esto que la Biblia habla como que un alma muerta en delitos y pecado vuelve a la vida, vuelve a revivir por el gran poder de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La persona en pecado está muerta. Cuando crees en Cristo Jesús, tu alma vuelve a vivir. Dios quiere soplar sobre tu espíritu y que tu alma viva. Viva para siempre y no muera nunca más. Cuando vives por la vida que te da el Señor, te viene un gozo extraordinario a tu vida que nunca más vuelves a ser la misma persona. Ese gozo te hace hasta dar la vida por Jesús, porque es un gozo inefable y glorioso al punto que te da hasta de poder desafiar a quien sea y hacerle comprobar de que el Señor está vivo, de que Él es real, que Él te perdonó y te dio una nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Es una crisis en la cual Dios hace al pecador odiar su corazón pecaminoso. Es una crisis que Dios hace dentro de una persona. Solamente llega cuando la convicción nos hace anhelar alivio y que estamos dispuestos a luchar por solamente esa paz que Dios puede otorgar al alma pecadora. Un pecador perdido nunca confiará en Jesús como su único Salvador hasta que esté totalmente desanimado de que no hay escapatoria, de que no puede hacer otra cosa que caer en los brazos de su Salvador. Lucha, pelea, busca alguna forma de escapar y cuando se da cuenta que no da más, recién se rinde al Señor. Esto puede pasar una y otra vez. Puede pasar hasta años. Hasta que realmente nos demos cuenta que sin el Señor no habrá paz, no habrá perdón, no habrá nueva vida. Hay una angustia y un dolor que se apodera de nosotros. Nos damos cuenta que estamos perdidos sin Jesús. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, esto que tengo en mi interior, uno se golpea el cuerpo porque es lo primero que aparece, pero hay algo dentro nuestro que nos incita siempre hacia lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si sigo con este cuerpo de muerte y haciendo la voluntad de este cuerpo, voy a estar condenado. Y termina el versículo 25 del capítulo 7 diciendo: es Dios quien me salvará. Y le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo es que lo hará. Gloria a Dios. Jesús es el único que puede salvarnos. Después de todo, la conversión es lo más importante que te va a acontecer en esta vida. Mire, usted me puede decir, bueno, en mi vida acontecieron muchísimas cosas, me casé, tuve hijos,
fui prosperado, me compré un auto, tuve mi casa. Pero lo más importante en esta vida, lo más importante en esta vida que te va a suceder, y quiero decírselo con todas las palabras, lo más importante y lo más trascendente, lo que te va a ayudar en esta vida y en el más allá, es tu salvación, la salvación de tu alma. Fuera de eso, no hay cosa más importante que pueda existir. Gloria a Dios. Solo Dios puede ayudarte. Y Dios nunca ayuda a los hipócritas superficiales. Una verdadera conversión es la experiencia más importante que jamás tendrás en esta vida ni en la otra vida. Es la más importante de todas. Les digo que fue este pecador, dice la palabra, fue este pecador, este publicano, esta persona no grata, esta persona fue la que regresó a su casa y no el fariseo, justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan como este publicano, los que se humillan como este terrible pecador, dice la palabra, serán exaltados. Este hombre malo y pecador sabía que no podía hacer nada por sí mismo para salvarse. Ni usted, ni yo, ni nadie puede hacer algo para lograr su salvación. Por eso confió su salvación en Dios. Este pasaje es el corazón del Evangelio. No sé si alguna vez se dio cuenta. Aquí el Señor revela el corazón del Evangelio, el corazón de las buenas noticias. Acá en este pasaje está el corazón de la Biblia. Lo más importante que se pueda haber escrito en toda la Biblia está aquí. La salvación por fe. La justificación por fe. El corazón de la reforma. Este pasaje revela el corazón del Evangelio que más tarde comprendió bien Pablo y lo escribió en Romanos capítulo 5, verso 1. La justificación por medio de la fe, dice, este texto se lo leo en esta versión, dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gloria a Dios. El corazón, la esencia del Evangelio. ¿Por qué usted es salvo? Por creer en Jesús como su medio de salvación. Cuando se revisó la causa de este publicano, y ojalá cuando en esta noche se revise tu causa, porque muchos han venido a orar a la misma hora y en el mismo lugar también, como el publicano y el fariseo. Cuando se revisó la causa de este publicano y se comprobaron sus acusaciones, no se halló nada que lo pudiera acusar. Pero si era un publicano, era un estafador, era un ladrón, era persona no grata. La gente cuando lo veía se apartaba porque hasta su ropa contaminaba. No había delito en él. No había ningún delito del cual se lo pudiera acusar. Todo había sido saldado. Claro que tenía un montón de deudas, pero cuando revisaron estaba todo saldado. Las evidencias estaban totalmente destruidas. No hay constancia ninguna de que él hubiese pecado.
El malo, por un hecho de justicia divina, fue declarado justo. Delante de Dios es como si nunca hubiese pecado. No se halló pecado. Dios lo ve y dice, es santo. Es santo. Declarado justo. ¿Y pero cómo es? Porque creyó que él nada podía haber hecho para poderse salvar. No pudo hacer nada excepto creer que su Salvador podía cancelar la deuda. La salvación proviene de Dios. Apocalipsis 7:10 dice, cantan, la salvación proviene de Dios. ¿Puede un fariseo ser salvo? ¿Puede un fariseo ser salvo? Pregúnteselo a Pablo. Dice, yo no es que era fariseo de fariseo, pero me encontré con Jesús. El cual vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En esta parábola Jesús estaba realmente dividiendo a toda la raza. A la raza humana la dividió en dos clases de personas, las personas justas y las personas perdidas. Y las que saben que son pecadoras y las que saben que son salvas. Las perdidas y las salvas. Los condenados y los escogidos. Estaba la paja y estaba el trigo. Los que están en el camino ancho y los que van camino al cielo. El estrecho, el camino de salvación. Jesús dividió a la raza humana y a todos los que están aquí en esta noche también los tiene dividido en dos. Hay dos grupos en esta noche para el Señor. ¿En qué grupo te encuentras en esta noche? Jesús dijo que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Un hombre bueno y un hombre muy malo. El bueno para la sociedad regresó a casa esa noche sin ser salvo. El hombre malo llegó a su casa con un gozo que le duró toda la vida. Dice que llegó justificado. Fue salvo. Y ese es mi deseo en esta noche de corazón. Que puedas regresar en esta noche a tu casa y decirle, no sé a quién, fui salvo. Soy salvo. Fui salvado. Dios ama tanto al publicano perdido como al fariseo perdido, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.